Pastor Isaac, hermanos, esposa, hermano Víctor y todos los hermanos que nos han acompañado, y yo creo que más de alguno va a llegar también. Lo dejo con ustedes. Pastor, Dios Pastor les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, pastores. Una alegría, como decía mi pastor Rodrigo, mi nombre es José Ojeda Aros, venimos de más al sur, de Yanquihue, a 15 kilómetros de Yanquihue, y tenemos la bendición de poder compartir con cada uno de ustedes. Somos parte del cuerpo de Cristo, eso es lo importante. Ando con mi esposa, con mi nuera, con mi nieto, con mi hijo mayor, y por ahí anda mi hijo menor, y doy gracias al Señor de poder estar y ser parte en este tiempo, de poder compartir. Qué lindo es compartir con los hermanos, qué lindo es compartir con el cuerpo de Cristo y ser edificados. Aquí todos somos edificados, todos estamos para aprender, todos tenemos que tener y ser enseñables para la gloria del Señor. Así nos edificamos, así obra el Espíritu Santo. Y no sé si han visto ahí en la publicidad, ¿cierto?, en las redes sociales, de la conferencia teníamos una meta adicional porque se colocaron unas fotos donde todos éramos más delgados en ese tiempo. Teníamos una meta de llegar todos más delgados, pero el pastor Rodrigo es el único que logró la meta. Por lo menos en el caso mío, no lo logré. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar. Ahí está la foto, algo se ve ahí en las fotos. Gloria al Señor. También en el cuadernillo de apuntes hay un error en la cita, dice Mateo 12:15 y es Mateo capítulo 16, versículo 18 en la portada. ¿Ya? Eso lo hicimos para ver si estaban atentos. ¿Ya? Así que ahí para que la modifiquen en el nombre del Señor. Vamos ya a entrar en materia con la ayuda del Señor. Y voy a tener un texto base solamente, Mateo capítulo 16, versículo 21, lo voy a leer en el nombre del Señor. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Voy a orar un minuto. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo estoy delante de su presencia. Gracias por compartir con nuestros hermanos y de poder estar en esta mañana delante de su presencia. Gracias, Dios mío, por esta noble tarea y de poder, Señor, exponer este tema. Pido la ayuda, la dirección de su Espíritu Santo y que me pueda guiar siempre a toda verdad y a toda justicia, y que juntos podamos ser edificados para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. A mí me ha correspondido ver sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Este tema va a ser muy panorámico, hermanos amados. Va a ser muy panorámico porque tiene de mucha información, como decía nuestro pastor, y vamos a ir viendo así en forma rápida, en forma panorámica,
en relación con la persona y obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver, ¿cierto?, la persona del Espíritu Santo, características personales, la deidad del Espíritu Santo, la Trinidad, la obra del Espíritu Santo en los gentiles, en Israel, la iglesia. Eso más o menos va a abarcar el tema, ¿cierto?, que va a ir sirviendo para que después le toque a nuestro hermano Freddy hablar sobre continuismo y cesacionismo, y también nuestro pastor Rodrigo sobre los dones, y también que le corresponde a nuestro hermano Freddy, ¿ya? Y cuando hablamos del Espíritu Santo, si hay alguien que ha sido mal entendido, si hay alguien que ha sido mal interpretado en la iglesia, entre los creyentes, motivo de muchos conflictos, llevado a extremos inimaginables, disminuido el Espíritu Santo solamente una fuerza impersonal, o a veces a suponer que podría estar tan encima que puede trascender, ¿cierto?, la verdad de las Escrituras, hermanos, y por eso es tan importante venir a Él en humildad, agradecidos de poder aprender juntos y conocer, hermanos, a Dios Espíritu Santo. Es importante de la manera que nosotros nos presentamos delante del Señor para poder abordar cualquier tema, cuando abremos las Escrituras, cuando vamos a llegar a su palabra, entender que estamos frente a Dios. Es de suma importancia poder hacerlo. Hay muchos que consideran al Espíritu Santo solamente como una fuerza que es impersonal. Más de alguien lo ha considerado solamente como un atributo de Dios, no como Dios, y otros simplemente que el Espíritu Santo no es nada. A través de la historia de la iglesia. Y nosotros vamos a ver en esta mañana, hermanos, dentro de la persona del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo posee ciertas características que son personales, que es una indicación de su personalidad. Eso es importante de poder entender, hermano, que la personalidad, cuando hablamos del Espíritu Santo, la personalidad no se mide por los elementos físicos. A veces nosotros pensamos que una persona se mide porque tiene brazos, porque tiene piernas, porque tiene cuerpo, porque fluye dentro de él sangre. Pero cuando hablamos de la personalidad no se mide por elementos físicos como carne, como sangre, como hueso, más bien queda determinada por la posesión de a lo menos 3 características básicas. Entonces, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, esas 3 características básicas tienen que ver con intelecto, tiene que ver con voluntad y tiene que ver con emoción. Eso es importante de poder entender para poder ir comprendiendo y entendiendo y obviamente afirmando, ¿cierto?, para los que dicen que el Espíritu Santo es solo una fuerza impersonal. Las Escrituras a nosotros nos indican, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona, es parte, ¿cierto?, de la Trinidad. Nosotros entendemos eso y por lo tanto el Espíritu Santo tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene emoción. Gloria al Señor. Mire, cuando hablamos de intelecto o cognición, significa que el Espíritu Santo tiene conocimiento. Y ahí nos damos cuenta que no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo posee intelecto, es decir, conocimiento, o como dice 1 Corintios capítulo 12 en su versículo 10, todo lo escudriña. ¿Ya?
y dentro de muchas citas bíblicas para hablar de que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene conocimiento, el Espíritu Santo enseña. Lucas capítulo 12, versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis saber. Y eso es muy importante de poder comprender nosotros, que la persona del Espíritu Santo enseña, tiene intelecto, tiene conocimiento, todo lo escudriña. También, ¿cierto?, dentro de esa personalidad del Espíritu Santo, dentro de esos elementos, también el Espíritu Santo habla. Interesante. Y lo encontramos ahí en Hechos capítulo 8, en su versículo 29, y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Podríamos decir mucho más sobre el intelecto, ¿cierto? Cuando se habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo aconseja, el Espíritu Santo imparte sabiduría, el Espíritu Santo hace recordar, el Espíritu Santo proporciona la verdad, etcétera. ¿Ya? Podemos ver, ¿cierto?, dentro de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene voluntad, volución, ¿cierto? Tiene voluntad, y ahí, cuando hablamos de voluntad, y esto es muy importante de entender, que el Espíritu Santo tiene el poder de elección y de decisión soberana. El Espíritu Santo tiene poder de elección y decisión soberana, ¿ya? Y dentro de esos dos ejemplos que tenemos, de acuerdo a cómo la Escritura está dando a entender o está describiendo a la persona del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo, de acuerdo a esa voluntad soberana que tiene, el Espíritu Santo dirige. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Muchas veces nosotros queremos hacer, ¿cierto? Queremos tomar nuestras propias decisiones. Y a veces nos enfocamos y a veces queremos que esas decisiones sí o sí se cumplan. Y cuando a veces eso no sucede, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al enemigo de nuestras almas. Pero debemos entender también que el Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder de elección y tiene el poder de decisión soberana. Entonces, en Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Interesante. Y ahí nosotros encontramos, ¿cierto?, que es la visión del varón macedonio y la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Esa es que puedan ir a Macedonia y no a Asia. Entonces ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene voluntad y a través dirige también para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros debemos tenernos como bienaventurados, que el Espíritu Santo, hermanos, tenga el poder de elección y tenga el poder de decisión. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, hermanos, de una raza, que venimos de una raza caída, que hemos sido perdonados, somos propensos de alguna manera a ser porfiados. Pero ahí está la obra del Espíritu Santo, hermanos, tomando decisión soberana, muchas veces direccionándonos a nosotros mismos. Y algo glorioso de la voluntad, hermanos, del Espíritu Santo como una decisión soberana que distribuye dones. Gloria al Señor. Y ahí nosotros lo podemos ver en 1 Corintios 12:11, donde dice,
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no como nosotros queremos, como el Espíritu Santo quiere. O sea, ¿y quién mejor que el Espíritu Santo para poder repartir los dones? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Y algo muy importante dentro de la persona, ¿cierto? O de la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene emoción. Y dentro de esa emoción, solamente 2 citas bíblicas, que el Espíritu Santo ama. Romanos capítulo 15, versículo 30, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, hermanos, algo que tenemos que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo tiene emoción, tiene sentimiento, tiene conciencia y tiene capacidad de responder. Entonces, muchas veces nosotros podemos hacer lo que dice Efesios 4:30. Dice Efesios 4:30, y no contristarlo. Y normalmente, hermanos, déjenme decirle que lo hacemos más veces de la que quisiésemos hacerla. Lo hacemos desobedeciendo, contristamos al Espíritu Santo. Lo hacemos siendo altaneros y orgullosos, no haciendo la obra del Señor para su gloria, sino para la gloria nuestra, muchas veces. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué no está fluyendo la obra del Señor? Y a veces hemos contristado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene emoción, el Espíritu Santo tiene la capacidad de responder. Y eso es importante que lo pudiésemos entender. También podríamos decir, ¿cierto?, anteriormente, que el Espíritu Santo también experimenta gozo. 1 Tesalonicenses 1:6, se le puede afrentar. Hebreos 10:29. Cuando estamos hablando de las características personales, para entender que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, también es importante hablar un poquito sobre la deidad del Espíritu Santo, ¿ya? Y para eso vamos a verlo en atributos y en obras divinas. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta de eso, vamos entendiendo que el Espíritu Santo, o vamos reforzando para poder, ¿cierto?, hacer una defensa, una apologética a quienes de pronto consideran al Espíritu Santo solamente como una fuerza impersonal, a veces como nada, o a veces simplemente que el Espíritu Santo, en alguna parte de la historia se habló que era solamente uno de los atributos de Dios, ¿ya? Entonces, debemos entender que en la teología cristiana, un atributo divino es una cualidad o característica que es atribuida a Dios. Dada la condición, hermanos, especial de Dios, es que sus atributos coinciden con su ser, o también se le considera a veces como perfecciones divinas. O sea, y es importante de poder entender, ¿cierto? Por el tiempo no vamos a estar viendo las citas bíblicas, o al menos vamos a ver una, pero la omnipresencia del Espíritu Santo, para poder ver la deidad del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo tiene omnipresencia. El Espíritu Santo está presente a la vez en todas partes. Y de estar presente en todas partes es un atributo de Dios. O sea, el Espíritu Santo está presente cuando nosotros estamos las 2 horas en nuestro culto, en nuestro servicio el día domingo,
Pero el Espíritu Santo está cuando nosotros estamos en nuestro trabajo. Y también el Espíritu Santo va a estar en nuestro hogar, como yo trato a mi esposa. Va a estar el Espíritu Santo ahí porque dentro de sus atributos tiene omnipresencia. Salmo capítulo 139, versículos 7 y 8. Tiene omnisciencia, o sea, el Espíritu Santo lo conoce todo, posee un conocimiento completo y exhaustivo de todas las cosas. O sea, en este momento el Espíritu Santo conoce las intenciones de nuestro corazón. Cómo hemos venido, ¿cierto? Lo que sentimos, cuál es la intención con la cual yo estoy aquí en este lugar, hermanos, si lo estamos haciendo y si hemos venido para la gloria de Dios, si somos enseñables, o si no yo tengo en mi corazón orgullo, yo quiero decir que el Espíritu Santo lo sabe. El Espíritu Santo lo conoce. Omnipotencia, que viene del latín omni, que es todo, y potet, que es poder, y significa que es todo poderoso, ya es todo poderoso cuando se habla de omnipotencia. Y cuando se habla de omnipotencia, nosotros tenemos la cita bíblica de cuando hablamos de la omnipresencia, el Salmo 139, 7 y 8. Ese es el único versículo que voy a leer en esto de los atributos del Espíritu Santo. Y el Salmo 139, 7 y 8 nos dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. ¿Podrá alguno de nosotros huir de la presencia del Espíritu Santo? Ninguno de nosotros puede huir. Cuando el Señor está llamando para trabajar en su obra, hermanos, podemos escondernos, podemos no asistir a la congregación, podemos escondernos donde nos quisiésemos esconder, pero yo quiero decirle que a través de su omnipresencia el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que trabajar para la obra del Señor, muchas veces nosotros vemos, hermanos, nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, nuestra falta de poder tener la capacidad de hablar, de expresar, de poder aprender, que de pronto leemos, de pronto estudiamos y al otro día se nos olvida todo, pero cuando Dios está llamando a alguien lo está haciendo y Él lo va a ir capacitando para la gloria de su nombre. Entonces no podemos huir de su presencia y eso es importante para poder hacerlo. Cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, wow, sus obras divinas. El Espíritu Santo es Dios. No podemos, muchas veces como seres humanos, pareciese que quisiésemos manejar al Espíritu Santo a nuestro antojo y decirle que haga lo que nosotros queremos. Y es al revés, porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo tiene atributos y el Espíritu Santo, como Dios, hace obras divinas. Cuando nos enfrentamos a esa verdad, cuando nos enfrentamos a esa realidad, lo único que nos queda es adorar. Lo único que nos queda es rendirnos a su presencia y dejar que el Espíritu Santo nos llene y gobierne nuestras vidas. Dejar a un lado, hermano, muchas veces la confianza en nuestras capacidades y depender un poco más del Dios Espíritu Santo. Porque cuando nos encontramos frente a su presencia y cuando estamos en esa realidad frente a Él y podemos ver, hermanos, que cuando usted y yo aún no existíamos, ahí estaba
el Espíritu Santo haciendo obras divinas. Gloria al Señor. Mire, ahí podemos ver, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:20, que participó en la redacción de las Escrituras. Cuando nosotros tengamos que venir a las Escrituras, podemos orar que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe. Y el Espíritu Santo fue parte de la redacción de las Escrituras. Segunda de Pedro 1:20, 21, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, imagínense, hermanos, el Espíritu Santo tuvo un papel en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no venir frente a Él teniendo un entendimiento claro que estamos frente a Dios? Que Dios nos ayude para respetar al Espíritu Santo. Hermanos, cuando uno se pone a estudiar la Escritura, y en estos días que he estudiado algo un poco más del Espíritu Santo, solo ahí en mi casa le he pedido perdón al Espíritu Santo, porque muchas veces lo miramos no como debemos mirarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba un papel importante en la resurrección. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Papel, ¿cierto?, del Espíritu Santo en la resurrección. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando hablamos que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza impersonal, nos encontramos aquí con la Trinidad. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Padre no es el Espíritu Santo. Ahí eso nosotros debemos tener cuidado, porque existe una herejía que se llama el modalismo, que niega que Dios exista en tres personas, ¿ya? Pero afirma que Dios simplemente aparece de tres formas diferentes. Dios aparece como Padre, Dios aparece como Hijo, Dios aparece como Espíritu Santo. Entonces, ya, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Afirmamos no solamente la personalidad del Espíritu Santo, sino que la deidad del Espíritu Santo, hermanos, en la Trinidad, porque todos y cada uno de los miembros de la Trinidad son coexistentes, coeternos y coigual. Dios existe eternamente en tres personas que están en completa unidad. Un Dios en tres personas. Mateo 28:19 dice: como parte de la gran comisión, Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y ahí nosotros vemos la obra del Espíritu Santo. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí está la Trinidad manifiesta en la cita bíblica. Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, Jesús subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es importante tener claro, hermanos, referente a la Trinidad, porque no solamente está el modalismo, sino que hace mucho tiempo atrás el arrianismo señalaba que Jesús fue preexistente, pero no plenamente Dios, que Jesús fue un ser creado. El adopcionismo enseña que Jesús era completamente humano,
pero fue de alguna manera adoptado por Dios de una manera especial. Cuando hablamos ahora de la persona del Espíritu Santo, pasamos a la obra del Espíritu Santo así rápido. El color rojo es que nos va direccionando a los temas que vienen posteriormente con nuestros hermanos, y vamos a ver un poquito sobre la obra del Espíritu Santo en la humanidad, pero lo vamos a ver, ¿cierto?, cómo las Escrituras describen a la humanidad. 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí, para ver sobre la obra del Espíritu Santo en los gentiles, solamente vamos a enfocar algo sobre la gracia común, hermanos amados, que se refiere a esa obra que el Espíritu Santo hace para todos los hombres, que se denomina gracia común, y el término gracia común, ¿cierto?, es ese favor inmerecido de Dios para con todos los hombres, ¿cierto?, gracia común, desplegado en el cuidado general, gracia común. Y esta gracia común, hermanos, se concreta en 3 esferas de actividad. Y las tenemos, ¿cierto?, la obra general providencial de Dios, la restricción del pecado o la limitación del mal, y la tenemos en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, la primera es la obra providencial general de Dios, es la obra de sustentación, por ejemplo. Y también otro ejemplo que podríamos dar, que es la provisión de lluvias y estaciones fructíferas. Ayer teníamos un lindo sol y hoy amaneció lloviendo aquí en Valdivia. Y a veces nosotros no quisiésemos que hubiese estado lloviendo, pero esa es la providencia de Dios a través de la gracia común, hermanos amados, porque a veces nosotros pensamos en nosotros aquí en la ciudad, pero debemos pensar en el campo, en la producción, en las estaciones, y eso es lo que Dios va ordenando para la gloria de su nombre. Cuando se habla, ¿cierto?, en esta área de la obra general de la providencia de Dios, Dios ahí está obrando, hermanos, sobre todo el universo, Salmo 103:19, sobre el mundo físico, sobre los asuntos de las naciones, el destino de la humanidad, los éxitos y fracasos humanos y la protección también de su pueblo. Y ese medio principal es a través normalmente de causas secundarias. La restricción del pecado o la limitación del mal es una esfera que es más restringida aún que la primera, hermanos. ¿Ya? Y esto va a constituir o constituye, hermanos, una forma especial de la obra del Espíritu Santo. Ahora, las otras personas de la Trinidad obran de alguna manera, pero es descrito como una obra, parte de la obra del Espíritu Santo, ¿ya? También actualmente el Espíritu Santo también está refrenando el pecado, está combatiendo el poder secreto de la iniquidad en el mundo, y esta acción mantiene a raya el surgimiento del anticristo, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y es importante cuando nosotros nos damos cuenta de la restricción del pecado. Nosotros podemos vivir en sociedad porque ahí está obrando el Espíritu Santo en la restricción del mal, en la restricción del pecado. Y utiliza, hermano, también el Espíritu Santo para la restricción del pecado. Nosotros vimos hace unos par de años atrás que cuando
Dios retira un grado su gracia común, el ser humano muestra lo que es. Un ser completamente pecador. Si no, acordémonos que nuestro Chile fue casi destruido. Era asombroso ver en la televisión que no se respetaba absolutamente nada. El Espíritu Santo restringe, hermanos, restringe el pecado, está limitando también el mal para que pudiésemos vivir en sociedad. Ahí esa es una obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Para la gloria de su nombre. En tercer lugar, el Espíritu Santo también obra en los incrédulos. Y esa constituye la esfera aún más restringida del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué motivo es más restringida? Porque no la experimentan todos. La providencia es más general, la restricción del pecado, pero esta obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio que hace el Espíritu Santo con los incrédulos es más restringida. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Y nos encontramos que el Espíritu testifica de Cristo, Juan 15, 26, llevando a la gente, hermanos, sin embargo, puede ser clasificada como ejemplo de gracia común por el simple hecho de que no es algo que está limitado solamente a los creyentes, ¿ya? No está solamente limitado a los redimidos. Ahora, se puede considerar parte de la gracia común, pero hay algunos que lo pueden considerar como un ministerio específico del Espíritu Santo y no como un ejemplo de la gracia común, pero es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo en Israel. Entonces vemos ahí la obra del Espíritu Santo con relación al hombre en el Antiguo Testamento y más que nada nombrar unas citas bíblicas de su relación escatológica, ¿ya? Debemos entender que la relación que tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es igual como nosotros lo tenemos en este tiempo, hermanos, desde el día de Pentecostés en adelante, ¿ya? Desde Pentecostés en adelante marcó el comienzo de ciertas diferencias que son fundamentales, hermanos. Aunque no debe pensarse que el ministerio del Espíritu Santo fuera más raro o más esporádico en los tiempos del Antiguo Testamento, debemos entender que sí había diferencia. Dentro de la naturaleza de la obra del Espíritu Santo en relación con el hombre en el Antiguo Testamento, debemos entender, ¿cierto?, que su moral, ya el morar del Espíritu Santo era selectivo. Desde Pentecostés en adelante somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Pero ahí se está hablando del morar selectivo del Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, eso da, y debemos entenderlo, que el Espíritu no moraba necesariamente en todos los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Ya no se trataba de una experiencia universal con su pueblo. Su relación con la gente está contenida en 3 palabras como para poder entender, hermanos, el morar del Espíritu Santo. El Espíritu estaba en ciertas personas. El Espíritu Santo descendió sobre muchos y el Espíritu Santo llenó a algunas personas. Eso es para poder entender, hermanos, el morar selectivo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Se afirma claramente que el Espíritu, cuando hablamos, ¿cierto?, de que estaba en o dentro de ciertas personas, se afirma claramente que el Espíritu estaba en José. Y esa fue la razón por la cual Dios lo eligió. Génesis 41, 38. Se afirma que el Espíritu estaba en Daniel.
Daniel 4:8. Y en segundo lugar se afirma que el Espíritu descendió sobre muchos, ¿ya? O sea, dicha relación del Espíritu Santo, hermanos amados, fue experimentada por muchas personas en el Antiguo Testamento, pero no en todas. Entonces nos damos cuenta de su moral selectivo. Y el Espíritu Santo llenó a algunos. Y como ejemplo tenemos a Bezaleel en relación con el funcionamiento como dirigente de los artesanos que debía trabajar en la construcción del tabernáculo, Éxodo 31:3 y 53:31. Entonces ahí, en este llenar del Espíritu Santo, en algunas personas debemos suponer, hermanos, que este llenar especial para el servicio significaba que el Espíritu moraba en la persona o por lo menos venía sobre ella. Entonces debemos quedarnos que la obra del Espíritu Santo en relación al hombre en el Antiguo Testamento era un morar selectivo. También hemos visto, ¿cierto?, que hoy el Espíritu Santo contiene el pecado, pero también su misión en el Antiguo Testamento era también contener el pecado. ¿Por qué será? Porque tanto los hombres de este tiempo como los del Antiguo Testamento somos pecadores. Y ahí estaba la obra del Espíritu Santo. Y esto lo hizo desde el momento mismo que comenzó la historia de la humanidad, Génesis 6:3, porque de ese mismo momento del comienzo de la historia el hombre comenzó a pecar. Gloria a Dios. Y también es la capacitación para el servicio. El Espíritu Santo también ahí obraba de esa manera en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que nuevamente sale Bezaleel como la capacitación para el servicio, que fue investido para la tarea de la construcción del tabernáculo. Y ahí nosotros encontramos, hermanos, que esta habilitación sobrenatural del Espíritu Santo no excluía las habilidades naturales que podía haber tenido Bezaleel, sino que la complementaba. O sea, la persona podía tener habilidades en la construcción, pero el Espíritu Santo lo capacitaba, hermanos, y se complementaba con las habilidades que podía tener. Nosotros vemos que en la época de los jueces, cada uno hacía lo que quería. Pasaban por tiempos de mucha dificultad, de mucho problema, que pasaban hambre, que venían sobre ellos. Israel oraba, Dios levantaba un juez, venía el Espíritu Santo sobre él, y ahí los jueces, vino el Espíritu Santo de algunos de ellos dotados por el Espíritu Santo. La fuerza de Sansón fue el resultado de la venida del Espíritu Santo sobre él, para habilitarlo. Jueces capítulo 14, versículo 6. Gloria al Señor. ¿Ya? Y su relación escatológica descenderá sobre Israel durante la tribulación. Apocalipsis 7:2-4. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le ha dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Joel 2, 28, 32. Y también descenderá sobre Israel en el milenio. Y tenemos ahí Zacarías 2, 10. Ezequiel 37, 13 y 14 y Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Vamos avanzando y está la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos ahí
¿cierto?, su nacimiento, naturaleza y bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que la iglesia, he leído yo que la iglesia nació, ¿cierto? Ya desde Génesis nació la iglesia. Yo he leído eso. Pero cuando nace la iglesia, ¿cierto? La iglesia tiene su nacimiento el día de Pentecostés. Ha sido comprada por Cristo, ese Cristo crucificado y resucitado, Hechos 20, 28, quien ascendió a la diestra del Padre, quien sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí vemos nosotros en Hechos, ¿cierto?, 2 en adelante, que la iglesia aumenta constantemente en número conforme el evangelio era proclamado con fidelidad en todo el mundo. Las almas se añadieron a la iglesia mediante el poder regenerador del Espíritu Santo, medida que el Señor atraía así por su gracia a los pecadores individuales. Hechos capítulo 2, versículo 39. Y por lo tanto, cuando nosotros nos preocupamos si nuestra iglesia local crece o no crece, a veces nosotros nos ponemos nerviosos como seres humanos, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, capítulo 2, en su versículo 47. Gloria al Señor. Y aquí le pedí a nuestro hermano Freddy que me preste este dibujo ilustrativo y también el que sigue, y podemos ver la naturaleza de la iglesia. Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que viene del término eclesía, y se refiere a la iglesia en sus manifestaciones. Aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, dentro de las manifestaciones de iglesia, la iglesia universal y tenemos la iglesia local. La iglesia universal es... Este me lo facilitó mi hermano Freddy, el organismo espiritual del que el Cristo es cabeza y está compuesta de todas las personas nacidas de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Eso estamos hablando de la iglesia invisible o la iglesia universal, compuesta, ¿cierto? Compuesta de las personas nacidas de nuevo. No olvidemos, hermanos, ahí, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. No somos nosotros los pastores, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros debemos someternos a que nos dice su palabra, y ahí nosotros, hermanos, como hermanos en Cristo, debemos trabajar todos de acuerdo al orden que nos dice la cabeza de la iglesia, que es Cristo el Señor. Entonces, son las personas nacidas de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la expresión de la iglesia local es un grupo de creyentes que han profesado su fe en Cristo, han sido bautizados y han sido organizados con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Y cuando hablamos, ¿cierto?, aquí de la iglesia local, potencialmente pueden manifestarse falsos creyentes dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia local se pueden manifestar falsos creyentes, y esos falsos creyentes pueden estar muchas veces dentro de la iglesia y lamentablemente a veces tienen cargos dentro de la iglesia, pero no han nacido de nuevo, no han sido llamados por el Señor, e incluso de pronto estamos tan alejados de las Escrituras a veces, y incluso lastimosamente, yo soy pastor de iglesia, pero debemos reconocer que es muy posible que hayan pastores que no hayan nacido de nuevo, la verdad. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo, se ingresa por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ya, 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. A la iglesia local, ¿cierto?, se ingresa a la plena comunión por medio del bautismo en agua. Mateo 28, 29. Hay hermanos que no se quieren bautizar. No, pastor, no me quiero bautizar. Y hay otra palabra que dice, es que no siento bautizarme.
A mí en su tiempo me lo dijeron, no, que no siento bautizar. El próximo año, no, que tampoco siento bautizarme. Hermano, a la iglesia local se ingresa a la plena comunión por medio del bautismo en agua. A la iglesia invisible se ingresa por medio del bautismo. O sea, se ingresa a la iglesia invisible, a la iglesia universal y a la iglesia local por bautismo, que son distintos. A la iglesia invisible se ingresa por el bautismo del Espíritu Santo. En el momento que somos salvos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. En la iglesia local, qué importante es la iglesia local, se ingresa a la plena comunión por medio del bautismo en agua. De la iglesia invisible, universal, que es el cuerpo de Cristo, hermano, es imposible salir. Si usted ha nacido de nuevo, si el Señor le llamó, si el Señor lo bautizó en el cuerpo de Cristo, usted no puede salir de esa iglesia invisible. Pero de la iglesia local, hermano, es posible salir por medio de la excomunión en un eventual proceso disciplinario. Nos dice Mateo capítulo 18, versículo 17, 1 Corintios 5, versículo 4 y 5. Aún en la excomunión se está esperando, ¿cierto?, que reaccione si es un verdadero creyente para que vuelva a la comunión de la iglesia. Ese es el objetivo de la disciplina. No ese objetivo, ¿cierto?, para maltratarlo. Yo me recuerdo cuando era joven, ¿cierto?, la disciplina era en la última banca atrás, 3 años, y ni siquiera que se le hable a los hermanos. ¿Se da cuenta? Y a veces algunos tenían hasta una disciplina perpetua. Ya sea que el pastor se le olvidó al hermano o simplemente el hermano debía quedarse ahí. Vivía, ¿cierto? Se vivía en disciplina. Y no había ningún orden en la disciplina, los pasos de la disciplina que hay que utilizar, llegaba nomás y se decidía. Entonces, debemos procurar ser lo más bíblicamente posible en todas las áreas de la iglesia, de la obra del Señor. Y aquí encontramos un tema a veces que es polémico, el bautismo del Espíritu Santo. Es una segunda obra de gracia con la manifestación de hablar en lengua. Es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es cuando se ingresa al cuerpo de Cristo. Ya. El bautismo del Espíritu Santo tiene características que podemos ir viendo y más adelante vamos a hacer una comparación entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a ir haciéndolo con la ayuda del Señor. O sea, la obra, cuando hablamos de que se limita a este periodo, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, la obra de bautizar que cumple el Espíritu es la única que no se encuentra en ninguna otra dispensación. Usted lo revisa en el Antiguo Testamento, no se habla del bautismo, ¿cierto?, del Espíritu Santo, y esto de alguna manera se puede demostrar teológica y bíblicamente. Teológicamente la prueba se basa en 1 Corintios capítulo 12, en su versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, ahí está, ¿cierto?, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, si la obra del bautismo del Espíritu lo que sirve de medio para ingresar en el cuerpo de Cristo, y si el cuerpo de Cristo, por cuanto depende de la resurrección y la ascensión de Cristo, es una institución distintiva de la era actual, ¿ya? Y luego también lo es el bautismo. Porque si nosotros vemos bíblicamente, no hay una mención alguna de que esta obra del Espíritu haya sido conocida en el Antiguo Testamento, ni tampoco en los días del ministerio terrenal de Cristo. Más todavía, hermanos, después de su resurrección y justamente antes de la ascensión, el Señor declaró que dicho ministerio era todavía cosa del futuro. Nosotros podemos ver Hechos capítulo 1, versículo 15, Hechos capítulo 1, versículo 5, el Señor declaró que dicho ministerio era todavía cosa del futuro, ¿ya? Pero además,
prueba que ocurrió por primera vez en el día de Pentecostés. Es el hecho de que el Señor dijo que había de acontecer dentro de no muchos días, ¿ya? Y el hecho de que Pedro posteriormente dijo, así sucedió, cuando él aludió a la experiencia de Pentecostés, Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Se dice que es para esta era, porque si bien es cierto el Espíritu Santo tendrá funciones que cumplir durante el milenio, no dice nada específicamente, hermanos, en la Biblia que está incluida el de bautizar. Por eso se puede llegar a la conclusión de que se trata de un ministerio que es peculiar para la época actual. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, tiene un carácter universal para todos los creyentes del periodo presente. Y esto lo demuestran, hermanos, 3 hechos. El primero está en 1 Corintios 12:13, especialmente teniendo en cuenta el contexto. Pablo no dijo que solamente los individuos espirituales en Corinto habían de ser bautizados. Tampoco les exhortó a que fuesen bautizados a fin de hacerse más espirituales. ¿Ya? Y por cierto, que este recurso hubiese constituido la solución más fácil para el problema de esa iglesia, si es cierto que el bautismo del Espíritu significa lo mismo, hermanos, que ser llenos del Espíritu y estar dotados de poder. Afirmó sencillamente que todos habían sido bautizados con el Espíritu. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Y cuando hablamos un bautismo, evidentemente forma parte del mismo grupo que es un Señor, una fe, vale decir todos los cristianos. El tercer hecho que demuestra que el bautismo del Espíritu es universal entre los creyentes lo constituye la falta de exhortación o mandamiento a ser bautizados en el Espíritu Santo. Sí muestra este tipo, como lo confirma, de carácter universal, ¿ya? También es, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es una obra, hermanos, una obra no experimental del Espíritu. Cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, y se entiende por eso, al igual que en el caso de otros ministerios que Dios hace para el creyente, que el bautismo del Espíritu Santo no se basa en la experiencia ni tampoco se deriva de ella. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo tiene lugar aunque el creyente sea consciente de ello o no sea consciente de ello. En el momento de la salvación nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y eso no quiere significar, hermanos, que no se experimente ningún tipo de resultados con consecuencias de ese ministerio de ser bautizado en el Espíritu Santo, porque muchas de las experiencias de vida del creyente son el resultado de haber sido incorporado en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu, pero el bautismo mismo en sí solo, si lo sacamos y lo apartamos, no es de carácter experimental. Las consecuencias del bautismo del Espíritu, ¿ya? El bautismo del Espíritu nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y esa es la diferencia, ¿cierto? Cuando hablábamos de que las iglesias locales pueden haber no creyentes. A veces, de alguna manera, nosotros ponemos la mirada si la persona depende de lo que hace, si puede ayudar o no puede ayudar, pero la realidad de un creyente verdadero que ha nacido de nuevo tiene que ver con el llamado que hace Dios al pecador. Y de esa manera cuando el pecador viene por gracia, por medio de la fe, porque no hay obra para venir y ser salvo, usted y yo no podemos presentarnos delante de Dios con nuestras obras y decirle, mira Señor, aquí yo te vengo a hacer el favor, así que yo voy a obrar aquí en la iglesia y de alguna manera tú eres beneficiado que yo esté en la iglesia. Un amigo una vez me decía, oye, un amigo y hermano de la ciudad de Osorno me decía, mira,
¿Podrías tú llevar un amigo que yo tengo que es experto en hablar? O sea, tú lo llevas a tu iglesia y él te llena tu iglesia. Hermano, no es con fuerza humana. No tiene que ver con eso. Es una obra soberana de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. El bautismo del Espíritu nos hace miembros del cuerpo de Cristo y esto constituye la revelación fundamental en relación con lo que ocurre cuando somos bautizados por el Espíritu. Y eso se refiere a la posición que nosotros ocupamos al haber resucitado. Y esa posición que tenemos en Cristo no la puede quitar nada ni nadie. El diablo no puede quitar mi posición en Cristo. Mis debilidades que tengo no la puede quitar. ¿Por qué? Porque no guarda relación con mis obras. Guarda relación con la obra, con la muerte y resurrección de Cristo. La justicia de Cristo ha sido imputada en nosotros. Y por lo tanto, nuestra posición en Cristo va a ser siempre, desde el primer minuto que el Señor nos ha llamado hasta el momento de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, ¿cierto?, con la justicia de Cristo en la vida de nosotros. No tiene que ver con mi justicia, no tiene que ver con mis obras, no tiene que ver con mis actos. Se imagina que nuestra posición en Cristo tuviese que ver cómo nosotros somos. Debemos reconocernos frente al Señor que está aquí, que nosotros a veces somos como las olas. Un día nos levantamos, oramos un poquito más y queremos conquistar el mundo. ¿A dónde está? Vamos a las naciones, ¿cierto? Y quiero ir a esos lugares donde cortan cabeza porque voy a hacer. Y al otro día no queremos ni asistir al culto. Sí, eso es verdad. Una vez me topé con un hermano que quería hacerlas todas, ¿cierto? No, el Espíritu Santo está sobre nosotros y al otro día andaba con un lazo y se quería ahorcar. Así somos nosotros, muchas veces. Por eso es importante de poder estar siempre cerca del Señor. Vivir para su gloria. El bautismo del Espíritu nos efectúa la unión con Cristo en su muerte, ¿cierto?, a la naturaleza pecaminosa. El bautismo del Espíritu no significa necesariamente una dotación de poder, ¿ya? Y ahí nosotros nos encontramos con la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Y aquí cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hermano, desde el punto de vista de la práctica y de la experiencia, la llenura del Espíritu Santo constituye el aspecto más importante de la doctrina del Espíritu Santo. O sea, es precisamente este ministerio el que hace que dicha doctrina sea experimental. ¿Ya? Cuando básicamente buena parte de ella no tiene un carácter experimental, es mediante la llenura del Espíritu que se lleva a cabo en nosotros y a través de nosotros en sus diversos ministerios del Espíritu Santo. ¿Ya? Es necesario ser lleno del Espíritu Santo a fin de poder, hermanos, experimentar en toda amplitud el ministerio que cumple para con el creyente. Entonces, en otras palabras, hace necesario para el crecimiento en la vida espiritual. Somos llenos del Espíritu Santo, vamos creciendo para la gloria de su nombre. O sea, lo que es ser llenos del Espíritu Santo lo encontramos en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hermanos. O sea, la comparación se está refiriendo en pocas palabras al control y a la dirección. Eso debemos entender cuando estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona ebria está sometida a la acción del alcohol que ha consumido y como consecuencia del alcohol que ha consumido piensa y actúa de manera que normalmente le resultaría extrañas. Haciendo la persona que está llena del Espíritu está bajo el control del Espíritu Santo. La persona llena.
y actúa de manera que no le son naturales como una persona natural. Y ahí nos vamos a dar cuenta entonces que de modo entonces que estar lleno del Espíritu Santo es estar sometido a la dirección del Espíritu Santo, no a la dirección nuestra. Hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos direccionados por el Espíritu Santo. Entonces, y cuando nosotros estamos direccionados por el Espíritu Santo, es una exigencia. Ser lleno del Espíritu Santo no es que si estamos aquí alguien puede decir, ¿sabe qué? Mire, yo la verdad que no ando por ahí, no quiero estar lleno, quiero estar medio. Y otro, no sé, puede decir más bajito todavía, déjeme tranquilito aquí nomás, yo no me quiero comprometer mucho. Entonces, para los que nosotros no nos queremos comprometer mucho, sino que de lejitos nomás, que el Señor nos puede estar llamando, ¿a dónde me huiría de tu espíritu? ¿Cierto? En el cual el Señor nos ha repartido dones y lo que menos queremos hacer es colocarlo a trabajar para la edificación del cuerpo. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es una exigencia. En la palabra de Dios se trata de un requisito para el creyente. No, que tiene que ser lleno el pastor, tiene que ser lleno el liderazgo de la iglesia, y de ahí, de esa llenura, tienen que repartirnos a nosotros un poquitito a cada uno. No, en la palabra de Dios se trata de un requisito para el creyente. Efesios 5, 18, el verbo tiene una forma imperativa. O sea, se espera que el creyente esté lleno del Espíritu, y si no se da el caso, entonces, hermanos, lamentablemente debemos considerar que estamos en pecado, porque equivale a desobedecer un mandamiento de la palabra del Señor. ¿Ya? Las características, hermanos, de este fenómeno es que trata de una experiencia que se repite, en cambio no así el bautismo, la presencia, el ser sellado, ni la regeneración. La llenura del Espíritu Santo se trata de una experiencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí lo es, lo demuestra el uso del tiempo presente del imperativo de Efesios 15, 18, lo cual indica una acción que es continuada. Hay ejemplos en la vida de la iglesia, y es importante que debemos entender que es una experiencia, ser lleno del Espíritu Santo, que se repite. Mire, los apóstoles fueron llenos del Espíritu en el día de Pentecostés, Hechos 2:4, y ese mismo grupo fue lleno nuevamente poco después, al término de la reunión de oración que se hizo como consecuencia del interrogatorio del Sanedrín, Hechos capítulo 4, versículo 31. O sea, el hecho de que se puede repetir la experiencia constituye una bendición, hermanos, porque si no se volviese a repetir, ninguno de nosotros podría permanecer lleno por mucho tiempo, porque nosotros interrumpimos nuestra comunión, porque nosotros contristamos al Espíritu Santo, porque nosotros le desobedecemos, ¿cierto?, al Espíritu Santo, y lo vamos a contristar. Damos la gloria a Dios que el Espíritu Santo nos puede volver a llenar. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las condiciones principales para ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es la obediencia. Debemos obedecer al Señor. Somos llenos, podemos comprender y valorar por experiencia todos los ministerios del Espíritu Santo, y esto es importante. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, podemos comprender y podemos valorar por experiencia todos los ministerios del Espíritu Santo. Por ejemplo, aunque el creyente está sellado, regenerado y bautizado y el Espíritu mora en él, ya sea que se dé cuenta o no, pero tan pronto sea lleno del Espíritu, comenzará a darse cuenta de esas realidades que nosotros hemos tenido por la gracia del Señor, y a disfrutar de los beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Además de eso, las Escrituras nos dice, hermanos amados, de que ser lleno con algunos está
vinculado con otros ministerios del Espíritu Santo. O sea, se habla de consecuencias directas de ser lleno del Espíritu Santo en su guía y control. Una persona llena del Espíritu Santo va a estar desarrollando los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, perdón, ¿ya? Porque no estamos... Gloria al Señor. Y aquí, hermanos, así en forma rapidita en estos 2 minutos que me quedan, aquí hay un cuadro comparativo entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ocurrió solo una vez en la vida del creyente el bautismo del Espíritu Santo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, es una experiencia que se repite, nunca ocurrió antes del día de Pentecostés, ocurrió en el Antiguo Testamento, es una experiencia que de todo creyente, no necesariamente experimentada por todo creyente, no se puede perder o deshacer, se puede perder la llenura, ¿cierto? Pero lo importante es que se puede recuperar, resulta en una posición el bautismo del Espíritu Santo, resulta en poder, ¿cierto? Para la gloria de Dios, ocurre cuando creemos en Cristo y la llenura del Espíritu Santo ocurre a través de la vida cristiana. Ningún requisito previo, obviamente cuando entendemos que hemos creído en Cristo, la llenura del Espíritu depende de la obediencia a Cristo, no experimental, y es experimental. Los dones, en término griego, cierto, charisma, carisma se traduce como don, señala el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, habilitándolo con alguna capacidad especial para el desempeño de su función en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que van a ver nuestros hermanos, ¿cierto? Con los dones, y los dones deben